con lo que vamos a trabajar. ¿Está? Del material adicional, cuando lo leyeron, ¿estaba fácil o estaba difícil? A la lectura. ¿Estaba fácil o era complicado? ¿Había algo raro? Todo. Es que no lo he leído, por eso no te puedo contestar, ¿verdad? Yo entiendo eso. Entonces, ¿qué hacemos? Silencio. Ya está dando la clase, vamos a la casa. Estaba fácil, ¿no? Está fácil. Insisto, yo voy a mandar, cada vez que me toque a mí la clase, por lo menos, voy a mandar algo de lectura previa para cuando vengan. ¿Estamos de acuerdo? Va por un monitor, así que se van a enterar todos. Todos. No hay gente que no entró ni una vez todavía al aula virtual y sí está el material de las primeras clases. ¿Qué les dijimos en la primera clase? Es larga. Si no la agarran con tiempo, si no van leyendo, no van a llegar. El que avisa, No traiciona. no traiciona. ¿Estamos? ¡Uy, qué rico! ¿Qué? Chocolate. No, coca, bueno, arrancamos con lo del día. Unidad 1 y unidad 2 están cerradas. Si tienen alguna duda, nos preguntan en clase. ¿Sí? Arrancamos con la unidad 3. Ya el año pasado hicimos una modificación en el orden. Antes se daba primero jornada y después remuneración. Ahora comenzamos dando remuneración y después jornada. ¿Estamos? Por la sencilla razón de que para poder liquidar los conceptos que vemos en jornada necesitamos el concepto de remuneración primero. ¿Sí? Insisto, el material es una guía. El material yo lo voy a subir. No hace falta que estén escribiendo porque tal cual lo ven acá, lo voy a subir. ¿Estamos? Necesito que escuchen, que presten atención y pregunten. ¿Está? Arrancamos. La unidad 3 es de remuneración. Todas las unidades, todas nos van a remitir siempre a remuneración. Cuando vimos la unidad 1, el concepto de contrato de trabajo, ¿qué decía? Ya no saben tampoco eso. Genial. Vayan y estudien o lean. Cuando vimos la unidad 2, por modalidades de contrato, ¿hacía referencia a la remuneración? Sí, cuando vimos el contrato a tiempo parcial, a jornada y remuneración. La 3, remuneración pura. La 4, jornada, nos remite a remuneración. La 5, suspensiones, nos remite a remuneración. La 6, de extinción, nos remite a remuneraciones. Si esto no se entiende, de aquí en adelante va a ser un dolor de cabeza. ¿Vamos? Creo que es sencillo, pero va a depender de ustedes. Decíamos al principio que el contrato de trabajo tiene naturaleza bilateral. ¿Qué significaba? Que generaba obligaciones para ambas partes. Y de ahí sacamos la principal obligación del empleador y la principal obligación del trabajador. ¿Cuál es cuál? La del trabajador. Perfecto. ¿Quién fue? ¿Quién habló? No le veo la cara. Bien, bueno. Perfecto. Poner a disposición la fuerza de trabajo. ¿Significa prestación efectiva? No necesariamente. ¿Vamos? Primer detalle. ¿Y cuál va a ser la principal obligación del empleador? Pagar la remuneración. ¿Como a él se le dé la gana? No. No. Para eso tenemos todo un bloque de remuneraciones de la ley en cuanto a definición, alcance y todo otro bloque muy amplio de protección. ¿Sí? Con lo cual nos está mostrando a la clara cuál es el nivel de importancia del concepto. Además que vivo Vicente, dentro de las fuentes del contrato individual de trabajo, tenés que tener en cuenta los convenios colectivos. Exactamente. Y de hecho, los ejercicios los vamos a resolver con escalas salariales de convenio colectivo vigente. Así trabajamos con números reales, nada inventado. Si los ejercicios no nos gustan. ¿Estamos? Esto es importantísimo. Lo primero que tienen que saber, nosotros nos metemos en la cabeza la remuneración es el principal derecho del trabajador y la principal obligación del empleador. Sí, estamos de acuerdo. Pero, en algunas situaciones o circunstancias de la ley, a pesar de que no hay prestación efectiva de tareas, igual protege la remuneración.
Por eso les pregunté si era lo mismo puesta a disposición que prestación efectiva. Respondieron bien, no es lo mismo. Por ejemplo, en el caso de vacaciones que vamos a ver en jornada, el trabajador, ¿qué hace en las vacaciones? ¿Qué hacen? Disfrutas. Ustedes no lo laburan ninguno porque se ve que No, viven tenemos descansando. dos trabajadores acá. Sí, pero no Esta está. página y el estado político. No llegó, sí, ya está representado. ¿Qué vas a hacer en tu vacaciones? Descansar ¿A dónde? en mi casa. Donde sea menos en el laburo. ¿Qué significa? En el concepto de vacaciones, el trabajador no presta efectivamente servicio, pero tiene garantizada su remuneración de igual manera. ¿Estamos? La ley lo define de esa manera. ¿Sí? Pasa lo mismo con la licencia por enfermedad y otras licencias legales o convencionales. Esto lo vamos a ir viendo en el camino y nos van a ir saltando algunos detalles. ¿Estamos acá? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bien. La siguiente, por favor. Esa de concepto de Tienen ustedes dentro de lo que es la bibliografía propuesta o sugerida varios autores. Cualquiera que tomen, cualquiera va a estar bien. Nosotros usamos preferentemente, pero no la única, la de asesoría que dice la remuneración, conceptos jurídicos de remuneración. Principal contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato y su pago constituye la principal obligación del empleador. Esa es la definición que cuando vienen a rendir un examen tienen que decir así. ¿Estamos? Ese es el concepto. Y podemos insistir en el hecho de que no se circunscribe a la simple contraprestación, sino que se extiende a la disponibilidad de la fuerza de trabajo del dependiente en favor del empleador. Si yo voy a trabajar, soy un obrero de la construcción, tengo que levantar columnas y no hay hierro, cemento, no tengo la carretilla, no hay palas, no me dan los elementos de protección personal, ¿qué pasa? ¿Cobro o no cobro? Sí. Está mi disponibilidad de fuerza de trabajo y es el empleador el que tiene la obligación de dar tareas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? El tema, ¿dónde se complica? Nosotros, la definición que vimos recién de Grisolía y de la que venimos conversando es la definición de remuneración que toma la ley de contrato en el artículo 103, que es lo que les pasa en el material, pero es un concepto que se circunscribe al derecho laboral. Solamente el derecho laboral. ¿Por qué? Cuando hablamos de remuneración dentro de seguridad social, que es la última unidad que vemos, el concepto no es el mismo. Pueden ser parecidos, pueden coincidir casi en su totalidad, pero hay matices que vamos a tener que aprender. ¿Por qué? Esto define, permítanme la expresión, el recibo del trabajador. Esto define cómo financio la seguridad social. El concepto no es el mismo de remuneración. ¿Está? La ley de contrato de trabajo, que es con lo que estamos trabajando, lo dice de vuelta. Contraprestación que debe percibir como consecuencia, y esto es importantísimo. No puede ser inferior a ¿qué? Salario mínimo, vital y móvil. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Sí? El empleador debe al trabajador la remuneración aunque éste no preste servicio por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel. Ya lo vimos con un ejemplo. Ejemplos hay un montón. Se cortó la luz y no anda la computadora. ¿Quién paga? ¿Se paga remuneración? ¿No se paga remuneración? ¿Lo mando a la casa? ¿Lo hago de trabajar? Esas respuestas las tienen que dar en el examen después de la prueba de la materia. ¿Vamos? ¿Hasta aquí estamos bien? Sencillo. Esto es teoría que está en los libros, lo tienen que estudiar, pero lo vamos a hacer súper corto. ¿A qué nos remite el carácter de igualdad de la remuneración?
Igual remuneración por igual tarea. ¿Que viene de la mano de dónde? Del 14 bis de la Constitución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no puedo a través de la remuneración hacer una marca discriminatoria, salvo que sea en dispositivo. Si a todos les pago lo mismo, por alguien que produce más le quiero pagar más, ¿puedo? Sí, la ley lo permite. ¿Pagarle menos? ¿Porque acá me va a dormir y tomo mate? No. ¿Ah? Igual remuneración por igual tarea debe ser suficiente para el trabajador y su grupo familiar comer, vestirse, salud, esparcimiento y todo eso. El empleador no puede reducirlo unilateralmente. Ese es el de intangibilidad. Ese va a venir de la mano con la próxima clase, cuando empecemos a ver los descuentos, lo que resta en el recibo. El empleador no puede, salvo que la ley diga que tiene que actuar y retener dinero. ¿Estamos? Caso clásico. Va manejando el camión, tiene un accidente y choca, rompe una óptica y el empleador dice le descuento en el recibo la óptica. ¿Se puede hacer eso? No lo saben porque no lo han estudiado. La respuesta es no. Con la unidad 3, la respuesta es no. Conmutativa, justa, este me interesa, el de continuidad. ¿A qué les hace ruido? Al principio de continuidad. ¿Qué decía el principio de continuidad? Más o menos, no quiero que sea exacto. Contrato por tiempo indeterminado. ¿Qué significaba? Que la persona tenía la expectativa de ingresar a trabajar y jubilarse en algún momento con ese mismo empleador. Ya está medio viejo el concepto, pero sí. Ahora, si tengo esa expectativa de continuidad en el contrato, con más razón la expectativa de continuidad en la remuneración. ¿Estamos? Es continua y siempre el trabajador cobra. Hay un concepto que dice la ley: el trabajo no se presume gratis. ¿Vamos? Tiene carácter alimentario porque se supone que es el único sustento del trabajador, generalmente lo es, vive solamente de eso. Es inembargable, pero tiene límites. Lo vamos a ver también y vamos a calcular embargos. Y tiene un contenido patrimonial, porque si no hay transferencia patrimonial del empleador al trabajador, no puedo hablar de remuneración. Si yo le digo al trabajador, che, yo tengo un negocio que me dedico a vender, comprar y vender artículos de limpieza, y yo la mitad de tu sueldo te lo voy a tener guardado en las estanterías cuando quieras venir y buscar lo que necesites. ¿Se puede? El 50 no, el vamos. Pero esto de darle un crédito, ¿se puede? No sé. ¿Está? Tiene que haber una transferencia efectiva de patrimonio. Efectiva. Tiene que ser de libre disponibilidad para el trabajador. Por eso que después vamos a ver un límite con el pago de remuneración en especie. ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Bien? Esta parte, si se quiere la más pesadita, son varias hojas de libro reducidas en 12 libros. ¿Está? Pero, si entendemos cómo funcionan los caracteres, vamos a entender por qué está protegida. Si no, va a ser un punto más en la derecha. ¿Sí? Pasemos a la siguiente fase, por favor. ¿Cómo está estructurada la remuneración en la ley de contrato? Esto es lo que les pasé por el Word. Capítulo 1, 2 y 3. Capítulo 4 es el que vamos a ver en la clase siguiente. Y tenemos desde el artículo 103 hasta el 149, exclusivo de remuneración. ¿Cuántos artículos? 46 artículos. ¿Cuántos tiene la ley? 250 por ahí. ¿Quién da más? ¿Quién tiene la ley?
artículos. Y de los 277 referidos a remuneración, dijimos 46 artículos. Preguntan si es importante o no. ¿Estamos? Este concepto de remuneración atraviesa el programa de punta a punta. De hecho, todas las unidades están siempre entrelazadas, no las estudien sueltas. Recomendación. Separada en capítulos. Definición de sueldo, salario, remuneración. ¿Son lo mismo? Bueno, remuneración es el concepto amplio de la contraprestación, pero la ley se toma un T y habla de remuneración, habla a veces de salario, a veces habla de sueldo, pero nos va a entender lo mismo. Pero el concepto técnico es remuneración que abarca todo. ¿Vamos? Fija el salario mínimo vital y móvil como parámetro, pero sabemos que hay un organismo que se encarga de emitir una norma para decir cuánto es el salario mínimo vital y móvil. Y el capítulo tercero nos embarca en la guía. ¿Está? ¿Por qué? Este es de los cálculos más habituales que hacemos. ¿Estamos? ¿Por qué? Eso ya lo sabe. No trabajan, no cobran aguinaldo. ¿Cuántas veces pagamos por aguinaldo? Por lo menos no digan algo. Después van los memes del SAC, eso sí, sí. Y el último capítulo, que es casi la mitad, tutela y pago. Acá nos va a decir de qué manera el empleador tiene que cumplir con su obligación. Cómo pagarla, cuándo pagarla, qué puede retener, qué no puede retener, si él puede retener de un tercero. Todo eso lo vamos a ver en el anterior. Sigamos más. Clasificación. Si no entienden algo me paran, ¿no? Yo le meto y vamos. La clasificación normalmente uno la ve como un concepto teórico, pero no lo es. Si no podemos clasificarla, no la vamos a saber liquidar. Tan sencillo como eso. Porque está puesta primero esa filmina. Dice, clasificación según la forma en que se determina. Y acá tengo dos grupos bien marcaditos. La puedo determinar por tiempo o la puedo determinar por rendimiento. ¿Estamos acá? El clásico, el que nosotros conocemos, o el que más familiar se nos hace, es la que se determina por tiempo. Y ahí hablamos de dos conceptos. Cuando la unidad de medida es el mes, la remuneración liquidada por tiempo y el tiempo es el mes, se llama sueldo. Cuando la unidad de medida son horas o días trabajados, la remuneración se llama jornal. Entonces, nosotros hablamos de personal mensualizado y personal jornalizado. ¿Está claro eso? Es básico. Si eso no se entiende, los ejercicios van a ir de un lado para el otro y no van a dar pie con bola. ¿Por qué? Porque se liquidan distintos. Ya les digo que liquidar estas cosas es totalmente distinto. ¿Sí? Vamos a hacer ejercicios. Normalmente usamos el mensualizado, pero siempre algo de jornalizado ponemos para que por lo menos se lleven una idea. ¿Por qué? Cuando hablamos de jornalizado, generalmente nos referimos a tareas de ámbito más cercano al industrial. Tenemos industrias grandes en Jujuy, salvo Ledesma, Paso y Quiero. ¿Y en qué otras actividades se utilizan las que podemos conocer como normales? Rurales y construcción.
¿tá? Esas son actividades que sí se desarrollan, que sí estamos liquidando todos los meses, quincenas, porque encima esto se liquida por quincena, pero la forma y la mecánica no es la misma. ¿Tá? Decíamos, son dos clasificaciones, tiempo o resultado. Yo acá lo que pago es tiempo y acá un rendimiento. Destaco unidad de obra cuando yo lo que pago es cantidad de algo producido, algo que puedo cuantificar en unidades. ¿Sí? Pero la ley establece siempre una garantía mínima, es decir, está bien, yo te voy a pagar por cada cosita que hagas, pero el mínimo, que nunca puede ser menor que el mínimo vital y móvil, lo tenés garantizado. Así funciona la remuneración a destajo o unidad de obra. La otra, que es más conocida, es por comisiones. ¿Quiénes cobran por comisión? Vendedores. ¿De qué? Concesionario. Electrodomésticos algunos, concesionarios de auto. ¿Quién más? Alguno de ropa puede ser. ¿Cómo funciona la comisión? ¿Quién sabe? Eso estaba en el material, ¿no? No estaba obligado a leer hasta ahí, pero el que lo leyó en buena hora. Fuerte. Porcentaje de ventas. Porcentaje de ventas. ¿Pero de qué tipo de venta? ¿La realizada o la concertada? ¿Saben la diferencia? Yo armé el negocio, hasta ahí llega mi responsabilidad como vendedor y sobre eso cobro comisión. Ahora la gestión de cobro es del empleador y su sistema. Para mí, para pagarme, la comisión tiene que estar, si es individual, la operación concertada, no cobrada. ¿Estamos? Pequeños detalles. Y las comisiones pueden ser individuales o colectivas. ¿Por qué? Porque se pueden establecer a nivel de grupo de trabajadores. Todo esto tiene que estar escrito, ¿no? Y que el convenio colectivo también lo avale. Salvo que sea en exceso. Más de lo que la ley me obliga. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Sí. Profe, ¿y cómo sería la Así es, por aquí comisión? los exámenes. ¿Y la comisión colectiva cómo sería? ¿Cómo? La comisión colectiva. Vos tenés dentro de la concesionaria los que tienen planes de ahorro y venta directa. Los que hacen venta directa los tenés a todos agrupados y le pones una comisión al grupo de vendedores y al otro grupo de planes una comisión al grupo de planes. Concertan operaciones y después se distribuyen dentro del grupo de trabajadores. ¿Está? Eso es una comisión. Bueno, ¿estamos? Pero tiene que estar claro cuándo se la gana y cómo se distribuye, ¿no? No es cualquier cosa la comisión. ¿Estamos acá? Sigamos. Recién vimos solamente por tiempo y por rendimiento, de acuerdo a cómo lo determino. Ahora, de acuerdo a la importancia patrimonial, yo las divido en principales y accesorias. Y acá volvemos al concepto anterior. Son remuneración principal, el sueldo, el jornal, la unidad de obra y las comisiones. ¿Estamos? Esa es la remuneración principal. ¿Estamos? Las que son remuneraciones complementarias o accesorias, ahí empezamos a ver qué más le pagamos al trabajador. Aguinaldo, gratificaciones, participaciones en las ganancias, propinas, viáticos, adicionales convencionales y parte de la remuneración en especie. ¿Qué son las gratificaciones? Los bonos que se dan. ¿Cómo? Bonos que se le dan. Bonos. Sí, generalmente, ¿qué tipo de bonos se paga? El más común, el fin de año, ¿sí? El problema de las gratificaciones, si bien son una liberalidad del empleador, porque él decide el pago, una vez que decide el pago y decide el cómo y el cuándo, genera una expectativa de cobro del trabajador. ¿Tá? Por eso es muy raro que existan gratificaciones por única vez.
Si decimos única vez, ¿qué significa? Única vez. No puede haber dos. Si hay una segunda, genero expectativa y ese concepto se convierte para el trabajador en un concepto, más claro, remunerativo. ¿Qué significa? Que está esperando cobrarla y sobre eso espera que le liquiden aguinaldo y vacaciones. ¿Se entiende esto? Vamos a estar, nos voy embarrando, así que pregunten. Participaciones en las ganancias. ¿Dónde está previsto eso, aparte de la ley de contrato? En la Constitución Nacional. El problema de la participación en las ganancias es que hay que darle intervención al trabajador a través del sindicato para que revise las cuentas empresarias. Y los empresarios argentinos son un poquito enemigos de que le estén revisando las cosas. Solo empresas muy grandes, estamos hablando de YPF, Telecom o algo similar, son las únicas que tienen previsto un tipo de participación en las utilidades. ¿Vamos? Significa que tienen que entrar a revisar el balance y sobre la utilidad del balance repartirle a los trabajadores. ¿Es remuneración? Sí. ¿Principal? No. Accesorio. Otra cosa, cuidado con las propinas, esto está en el material y está en el texto de la ley. Las propinas, el año pasado, antes de la modificación, se consideraban remuneración. A partir de la modificación del decreto 731, esas propinas pasan a ser, son accesorias, pero no remunerativo. ¿Ah? Ya vamos a ver para qué nos sirve esa clasificación. El otro importantísimo, los adicionales convencionales. Normalmente los convenios colectivos establecen una escala salarial de ¿qué? De básicos. ¿Vamos? Básico para la categoría de vendedor, 1,5 millones de pesos. Básico para la categoría de maestranza, 800.000 pesos. Establecen básicos. Pero el propio convenio colectivo también se encarga, no en todo, pero en la mayoría, de crear adicionales. Ese adicional va de la mano de la remuneración principal. Y cuando veamos el ejercicio vamos a entender por qué va de la mano. ¿Qué adicionales conocen o han escuchado? Los que liquidamos acá siempre. Los que ya han recursado saben. ¿Qué liquidamos? Antigüedad. Presentismo. Esos son adicionales que crea el convenio colectivo, establece los requisitos para que el trabajador los pueda cobrar y nos indican cómo se calcula y cómo se paga. Pero tiene que estar sí o sí en el texto del convenio homologado. El año pasado, creo, no me acuerdo si el año pasado o el anterior, puse en un ejercicio un adicional por antigüedad. Si la persona entra hoy, ¿se le paga adicional por antigüedad? Y si no tiene antigüedad, ¿por qué le voy a pagar el adicional? Bueno, esas cosas son las que hacen y hacen que sus exámenes, leer, interpretar, todos los adicionales tienen una regla de cálculo. ¿Vamos? Sigamos. Por favor. Segunda forma de pago, dijimos que tiene que ser una transferencia patrimonial y tiene que ser de libre disponibilidad. Por lo tanto, tiene que ser satisfecha en dinero y permite que se puede imputar hasta un 20% como pago en especie. Pero el otro 80% tiene que ser en viva. ¿Se entiende? Cash. Ahora, el cómo se paga esa remuneración en dinero tiene variantes. Puede ser satisfecho en efectivo, acreditación en cuenta o cheque a la orden. Esto es lo que prevé la ley. Cheque
ya no se usa porque es entregarle un papelito al trabajador para que tenga que hacer cola al banco y poder cobrarlo. Está permitido, sí, pero ha caído en desuso. En algunos casos de extinción, las liquidaciones finales, para que haya constancia de que va el trabajador y saca la plata del banco con el cheque, normalmente se lo entregan a la orden del trabajador. Lo que estamos hoy teniendo es acreditación en cuenta casi en exclusividad. ¿Por qué? La ley dice, salvo que el trabajador le pida a usted, empleador, que le pague en efectivo. Si no, está obligado a depositarle en una cuenta. Y esa cuenta no es cualquiera, es una cuenta de sueldo. ¿Vamos? Sigamos. En especie, ¿no? ¿Cómo? Y la de la especie. Sí. El límite. Por ejemplo, el convenio colectivo de comercio tiene una norma especial de cómo imputar pagos en especie. El que tenga la curiosidad, vaya y búsquelo. No lo vamos a tomar, quédense tranquilos. ¿Sí? El tema es cómo funciona. Si yo al trabajador, después de haber hecho una liquidación correctamente hecha la liquidación, me dice, tenés que pagarme 1.000.000 de pesos. Y yo decido pagarle en especie. ¿Cuánto le puedo pagar en especie? 200.000 pesos, que es el tope del 20. Los otros 800 se los tengo que dar viva. El problema muchas veces del pago en especie es cuantificar en plata eso que le estoy dando. Entonces, si hay una decisión del empresario, es decir, el 20% se lo voy a pagar en algo, hay que buscar, documentar cuánto vale ese algo para después traducirlo en el recibo. ¿Se entiende esto? Pues eso es un poco habitual. Yo, en 20 años de ejercicio, nunca se hicieron pago en especie, el 100% es en dinero. ¿Está? Pero está previsto y vale. Sigamos. Remuneraciones mínimas. Y acá empieza el baile. Decíamos que la ley prevé el mínimo vital y móvil. Es la menor remuneración que debería percibir un trabajador de jornada diurna del tiempo completo en el mes o por hora, porque los tiene puestos con ambos parámetros. Ese mínimo vital y móvil lo fija la Comisión Nacional de Empleo, Productividad y Salario Mínimo Vital y Móvil. Entonces, sale publicado en el boletín oficial una resolución que establece los valores del mínimo vital y móvil. Pero que no se actualiza mensualmente. Ahora lo han hecho mensual, pero de preco, o sea, no es que tienen coeficientes, sino que han puesto los valores. ¿Sí? El tema, ¿cuál es? A los efectos nuestros, el derecho laboral, es la menor remuneración, es un piso absoluto. ¿Qué significa absoluto? Nadie, desde ningún punto de vista, en las condiciones que ya les he dicho, puede cobrar menos que eso. ¿Cómo funciona en la práctica? Si yo tengo actividades convencionadas, no se juntan a firmar paritaria y actualizar los sueldos, y quedan, remuneraciones, y quedan por debajo, yo estoy obligado a usar el valor del mínimo vital y móvil. ¿Cuándo fue el curso del consejo? ¿Miércoles? 20. El miércoles pasado. Dicté un curso en el Consejo de Ciencias Económicas de Salta, todos profesionales, 90 personas, virtual, así que no me pude ver la cara del que preguntaba. ¿Qué han entendido ustedes de esto? Lo del piso. ¿Qué han entendido? Nada. Bien. Vamos a dormir, siéntate. Si funciona como un mínimo absoluto, no puede cobrar menos. Pero ¿cuál les dije? De jornada diurna de tiempo completo. Eso lo vamos a completar el análisis con jornada diurna. ¿Cuál es la jornada diurna? Lo que ya han hecho. Entre las 6 y las 21 horas
y tiempo completo al que hace las 48 horas semanales, que es el tope de la ley de jornada. Eso representa el mínimo vital móvil. Si yo estoy liquidando por 24 horas, ¿con qué lo comparo? Con la mitad, la proporción. ¿Se entiende eso o no? Empecemos con un numerito. Por ejemplo, si el salario mínimo vital y móvil, vamos a hacer con números fáciles, está en 100.000. Este dijimos, diurna de 48 horas semanales. ¿Estamos? 322 estaba recién, Bajísimo. Estamos haciendo una liquidación y la pregunta fue, ¿estoy liquidando al personal de casas particulares y el valor por 24 horas diurnas le estaba dando cuánto? Por ponerles un valor, 80. ¿Está bien liquidado o no está bien liquidado? 322, 200. 322, 200. Ese es el de agosto. El mensual. ¿Está bien o tengo que pagar esto? Esa es la pregunta. ¿Qué les parece? Equivóquense, este es el momento. ¿El empleado doméstico no tiene otra ley? ¿Cómo? ¿No tiene otra ley por el empleado doméstico? Sí, pero el salario mínimo vital y móvil se aplica para todo el mundo. Ah, Es mínimo, absoluto, mínimo. Para todo. Sí tiene una ley especial, pero el salario mínimo vital y móvil es para todo el mundo. La pregunta del colega es, ¿Se pueden pagar 80? ¿pago 80 o tengo que pagarle los 100? 80 Está bien, porque yo lo que tengo que hacer es compararlo, pero con cosas comparables. ¿Con qué lo tengo que comparar? Con la mitad de 100. Si este representa 48 y este representa 24, lo tengo que comparar contra 50. ¿Está cobrando por encima del mínimo vital y móvil? Sí. Entonces me quedo con el pie. ¿Se entiende? Así funciona el piso del mínimo vital y móvil. Si ocurrió, tuvimos 1 o 2 meses en algún momento de la vida que había escalas de empleados rurales que quedaron por debajo. Entonces a los trasnochados liquidaron con la escala vieja sin actualizar y los que más o menos habíamos estudiado sabíamos que teníamos que hacer el cálculo con el mínimo vital y móvil. Moraleja, vino el trabajador, tocó la puerta y dijo, me estás pagando de menos. Y después que dijo, vaya y pague aporte y contribuciones por diferencia, encima. Y si viene Arca, le va a cobrar las multas. ¿Se entendió esto? Así funciona el mínimo vital y móvil. Después tenemos un mínimo convencional, es el que les comentaba recién. El mínimo que establecen las escalas salariales de convenios colectivos homologados. ¿Está? Entonces vamos a tener actividades. Comercio. Tenemos 5, son 5. Maestranzas, auxiliares, auxiliares especializados, cajeros y vendedores. Dentro de esas 5 categorías tenemos A, B, C, D, A, B, C, D, E, F. Y dentro del convenio nos dice qué actividad hace el trabajador y lo tenemos que encuadrar. Pero la escala nos va a dar el básico para la categoría. ¿Vamos? Y ese funciona como mínimo. Esa es la remuneración principal en dinero que tiene derecho a percibir el trabajador. ¿Se entendió eso? Muy bien. Hay otro concepto de mínimo, mínimo garantizado. Hay actividades. Tenía un ejemplo que es el convenio colectivo del caucho. Dentro del convenio colectivo en la escala tiene mínimos que dice mínimo garantizado. Esto lo cobras sí o sí, de aquí para arriba, de acuerdo al rendimiento de la productividad. Pero
ese mínimo garantizado jamás puede estar por debajo del mínimo vital móvil. ¿Estamos? Si yo vengo y les doy un ejercicio, les pongo el valor del mínimo vital y móvil, este que está a agosto del 2025, como dato. Y les digo que en la escala salarial, el básico del trabajador está en 310.000 pesos. ¿Cuál tienen que usar? El mínimo vital y móvil. Parece tonto y hasta estúpido, pero esas son las cosas que ustedes tienen que entender cómo funcionan y cuál se usa. ¿Estamos? Si esto estaba en el ejercicio y ustedes desarrollaron el ejercicio con ese valor, por más que hayan hecho todo bien, el ejercicio está mal. Porque la base es del La base está mal y están pagando de menos al trabajador. ¿Y cuál es la parte económicamente más débil del contrato? Entonces, no vamos a tener que tomar el trabajo y liquidar el bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sigamos. Esto está puesto en la resolución, pero en blanco. Ya les pasó el valor a agosto. El que tenga interés, busque la resolución vigente y va a ver que tiene puesto el valor por mes y por hora. ¿Estamos? O sea que ese control con el mínimo vital y móvil se hace a esos dos niveles, mensual y por hora. Mensualizado y jornalizado. Sigamos. Esto. Quiero una vez más reforzar la idea del básico convencional. El mínimo convencional responde a un básico por la categoría con escalas homologadas. Todavía no hemos entrado a ver derecho colectivo, donde vemos el proceso de homologación y qué significa que esté homologado. Importantísimo, porque venimos hace 3 meses discutiendo sobre algo que nosotros, lo estudiamos un poquito, lo sabíamos. En enero Comercio saca un acuerdo y lo homologa. En mayo saca un acuerdo y no hay homologación expresa. Y saca otro en julio donde sí hay homologación expresa. La pregunta fue, ¿qué pasó en medio? Estaba homologado tácitamente. Para que sea obligatorio ese mínimo convencional, tienen que ser escalas homologadas. Si yo gremio vengo y saco en mi página web un cartelón así que dice, me llevo un acuerdo, estos son los básicos. Pero no está homologada, no son obligatorios. ¿Estamos? Detalle. ¿Pero qué quiere decir homologado? ¿Qué pregunta? ¿Qué significa homologado? ¿Alguien se anima a responderle? Es un acto administrativo, lo hace hoy la Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Capital Humano, lo que antes el Ministerio, donde hace un control de legalidad. ¿Sí? Entonces, yo, empleador, y la parte de los trabajadores del sindicato con personal gremial, nos juntamos, pactamos, lo llevamos a homologar y ahí van a revisar. Si está todo bien, lo homologan, pero la pueden rechazar. Eso, el acto de homologar lo convierte en obligatorio para las partes firmantes y los no firmantes, pero que están dentro del ámbito de aplicación. Como ven derecho colectivo, pero para el que no quede la duda. Eso, así como lo he dicho, es pregunta de examen. No sé si la prueba, pero bueno. Detalle. Cuando vemos escalas salariales, las vemos y están homologadas, ese valor que nosotros vemos en pesos, salvo que el convenio diga otra cosa, le pongo entre comillas, equivale a jornada completa diurna. ¿De qué estamos hablando? De que ese trabajador trabaja entre las 6 y las 9 y hasta 48 horas semanales. Eso representa. Por eso cuando hacemos los ejercicios, ponemos el valor del básico del mes es tanto. Pero bajo esa premisa siempre. Entonces yo acá puedo empezar a jugar. Es decir, está bien. El acuerdo dice eso, pero el trabajador hace horas nocturnas.
Ah, pero el trabajador hace nocturnas y diurnas. Las mezcla las dos. Ah, pero el trabajador hace horas extras. Bueno, el básico de convenio solo equivale a la completa diurna. Todo lo otro implica un recálculo de la remuneración. ¿Estamos hasta acá? Están muy quietos. Muevan la cabeza para ver tan vivo por lo menos. 1610 de forma. Según la 1610, perfecto. resolución Este es 5 del 2025. 1610, el de hora. Ahora está en Argentina, Bogar, ahí va a encontrar. Yo les dije, vemos solamente el concepto del derecho laboral del salario mínimo vital y móvil, pero después se lo utiliza para un montón de otras cosas a ese valor. No solamente para que hagamos nosotros este cálculo, que hagamos el control. Se usa para los embargos comerciales, y eso lo vamos a ver. Se usa para cuantificar las multas de la ley de empleo en cantidad de salarios mínimos vitales y móviles por cada persona en infracción, duplicable en caso de reincidencia. Entonces, cada vez que le tocan el valor del salario mínimo vital y móvil, se van a ajustar las multas por incumplimiento. No son automáticas, lleva todo un proceso, pero se ajustan. Otro caso más, se lo utiliza para definir el capital mínimo para constituir una sociedad por acciones simplificadas. Uy, nosotros la justicia lo usamos para regular honorarios. Honorarios. Y hay una fórmula para actualizar también indemnizaciones de favor del trabajador. Se usa un montón. Se usa un montón. Nosotros lo vemos para esto y para los embargos. El resto de las cosas las vemos después en el ejercicio profesional, pero se lo usa muchísimo. Entonces, el hecho de que salga o no salga sí nos cambia muchas cosas. Otra cuestión, conceptos remunerativos y no remunerativos. Volvemos a la esencia. La remuneración es la retribución por la puesta a disposición y es una ganancia, no me gusta el término ganancia, pero se usa, de libre disponibilidad para el trabajador. ¿Qué significa? Que la va a usar en lo que él quiera, en lo que él disponga. Si es un buen o un mal administrador, no es un tema del empleador. ¿Estamos? Eso viene también de la mano después cuando veamos adelanto de remuneración. ¿Estamos? Si yo me tengo que sentar y decir esto es remunerativo o esto es no remunerativo, lo tengo que pasar por este filtro. Esta es una propuesta. No está en los libros, por eso les puse el nombre del autor, doctor Sudera, de Córdoba, ¿no? Pues Sí, sí, sí. dice, ¿cuál es la diferencia o cómo yo me voy a dar cuenta cuando veo un concepto si es remuneración o no es remuneración? El primer detalle es que el trabajador sea acreedor de ese concepto como consecuencia del contrato de trabajo. Ok. Daría la impresión de que primero entra todo. Si es un trabajador en relación de dependencia, cualquier contraprestación es consecuencia del contrato, con lo cual sería todo remuneración. ¿Estamos? Cualquier cosa. ¿Se entiende eso? Se le puede ver por qué necesitamos esta diferencia. Que esa condición de acreedor se traduzca en una ventaja patrimonial, es decir, que haya una transferencia, digamos, de dinero del bolsillo del empleador al trabajador en remuneración, y que esa prestación como consecuencia del contrato que configura una ventaja no haya sido legalmente caracterizada como no remunerativa o que hubiera obtenido judicialmente la declaración de inconstitucionalidad. Y ustedes en este preciso momento tienen un merengue en la cabeza, están los monitos con el platillo haciendo así. Leo esto de vuelta y lo vamos a ver con ejemplos. Como consecuencia del contrato, tengo una ventaja patrimonial y la ley no dijo que era no remunerativo.
Entonces, remuneración a todos los efectos. ¿Estamos ahí? Hacemos el siguiente. Entonces, ¿qué es lo remunerativo? Y lo vamos a ver con ejemplos. Las asignaciones familiares están dentro de la bolilla de seguridad social previstas en la ley 24714. ¿Qué son? Beneficios que entrega el Estado. Estamos de acuerdo a las condiciones y por lo que cree que es necesario, pero hay una partecita dentro de la ley que establece que los trabajadores en relación de dependencia cobran asignaciones familiares. Entonces, ¿la prestación es consecuencia del contrato? Sí, porque está diciendo tiene que ser trabajador en relación de dependencia. ¿Hay una ventaja patrimonial? Sí, porque le depositan plata en su cuenta todos los meses y es de libre disponibilidad. Pero la ley de asignaciones familiares dice, pero estos conceptos son no remunerativos. No cumple con el último requisito de esos tres que habíamos visto. ¿Se entiende esto? Analicen de esa forma todo esto. Y la otra hipótesis es que la justicia lo hubiera declarado, pero para eso necesitan una sentencia. Una sentencia del juez competente. Prontamente el juez no lo tendrá. Si Dios quiere. ¿Se entiende esto hasta acá? ¿Sí o no? Si no lo entienden, no vamos a ir en ninguna parte. A ver, vos tenés ahí este ejercicio, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, vamos a hacer ejercicio. ¿Quieres que tome asistencia para que eso se le acomode la idea o no? ¿Falta algo más? Es que sí, uno tiene que hacer la sinapsis, yo a mí si me debe dar así la clase. Che, ¿se le va a acomodar la idea si tomamos asistencia o no? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos por ahí. Vayan pensando que nosotros todo lo que dijo. Se les acomode no remunerativo. Todo lo que definimos como remunerativo es consecuencia directa del contrato y la prestación y tiene incidencia en el cálculo de todos los institutos del derecho laboral. Entonces, lo no remunerativo no lo tengo que tener en cuenta para eso, y aparte está sujeto a aportes y contribuciones. Lo remunerativo y lo no remunerativo no está sujeto a aportes y contribuciones. Ese es el concepto puro. La remuneración me sirve para calcular aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones, horas extras, feriados trabajados, feriados no trabajados, suspensiones, todo. Si es no remunerativo, no lo uso para nada. Las asignaciones familiares, que es el primer ejemplo. ¿El trabajador recibe plata? Sí. ¿Es consecuencia del contrato? Hemos dicho que sí, porque la ley dice para el trabajador en relación de dependencia. Pero la ley dice es no remunerativo. Por lo tanto, eso que el trabajador cobra regularmente como asignación familiar no incide en el cálculo de vacaciones, no incide en el cálculo de aguinaldo, no incide en las licencias, no incide en las indemnizaciones y no lleva aportes y contribuciones. ¿Está? Entonces, si yo en un ejercicio le pongo, y el trabajador recibe como asignación por hijo 300.000 pesos, ¿qué hacemos? ¿Va en el recibo? No, porque no lo paga el empleador, lo paga el Estado a través del ANSES. ¿Lo uso para calcular las vacaciones? No. ¿Lo uso para calcular las extras? No. ¿Lo uso para calcular aportes y contribuciones? No. Esa es la respuesta que tienen que dar en el ejercicio. ¿Está claro por qué necesito diferenciarlos? No es una diferenciación técnica, es práctica. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Ahora, revisen, porque tienen que ustedes después aprender cuáles son habitualmente conceptos remunerativos. Los que van acá. ¿Qué tenemos de este lado? El básico. Ese va de cajón. El básico es siempre remunerativo.
¿Qué más tenemos de aquel lado? Los adicionales convencionales. Acá. Es remuneración, salvo que el convenio diga lo contrario. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Si esto en serio no lo entienden, no van a poder resolver nada. Así de sencillo. Pague la bolsa. Y ¿Está aún claro? diciéndolo el convenio, dice, si se va Si se va a la justicia, y el juez dice que tiene carácter se han remunerativo. cansado. Todos los años encontramos, charlando con Luciana, fallos de cervecería y materia Quilmes. Siempre Sí. fallos en contra y siempre relacionados a liquidación. Sí. Siempre. Juegan al filo, Así, bueno. muy al filo. ¿Se entendió esto? ¿Sí o no? Listo. Vamos. Y el que no, se quedó. Ahora, eso eran conceptos puros. ¿Es remunerativo o no remunerativo? El problema que tenemos en la práctica cotidiana es que los acuerdos salariales han creado engendros que están al medio. Y se puede, y la justicia ha dicho que no. Pero son para los casos concretos, pero siguen existiendo. Acá tienen ejemplos, esto dejo para que simplemente lo lean. Crean aumentos salariales, que debería ser más básico en realidad, ese es el concepto de un aumento, y lo que dicen, este aumento tendrá carácter no remunerativo. ¿Y cuál es el perjuicio que le provoca al trabajador justamente? Todo. No van a aportar la contribución. No van a aportar contribuciones. Le no cobra se- de menos cuando se jubila, su remuneración de la jubilación que está basada a esto, va a ser menos. El problema que tenemos en el ejercicio profesional es que estamos plagados de todo esto gris en el medio y lamentablemente hay muchísimos fallos judiciales que son aplicables al caso concreto. No voltean el acuerdo salarial, con lo cual, si el juicio fue uno y los otros 500 le seguimos aplicando el acuerdo para cual está. Cuando ya la justicia ha dicho que eso está mal. Bueno, son las reglas. Esto que está al medio es lo que nos genera eternos problemas de liquidación todos los meses. Porque si es remunerativo o no remunerativo, está cantadito cómo funciona. Ahora, cuando está al medio y mezclan las dos cosas, ese es el problema para liquidar. Problema que no le vamos a traer a ustedes. ¿Ya? O va a ser remunerativo o va a ser no remunerativo, pero no va a haber nada al medio. ¿Estamos? Sigamos. Y con esto vamos al ejercicio. Ya estaba subido el Excel, ¿no? Ah, ya acá lo tenés acá. Sí, sí, ahí vamos. Está subida la hora virtual, a las 12, 12:30, ya lo subí. Esto, regla de oro, anótensela a fuego. Por lo menos hasta que Así vengan como y se se vayan. tatúan nombres de la novia, del novio, hijo. Es muy buena esa. Sí. Eso, tatuar algo de derecho laboral. Ya lo aprobamos. Chance. Decíamos, la remuneración principal, en el caso de los básicos de convenio, está atada a una jornada diurna de 48 horas semanales. Pero ahí damos por hecho, bajo el supuesto de que ese trabajador concurre regularmente el mes entero, porque es una remuneración mensual. Y el convenio no discrimina si es mes de 30, si es mes de 31, o es mes de 28 o 29, se le cae bisiesto. Es representativa de un mes calendario. ¿Estamos? El tema es cuando no presta servicio. Entonces, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es, si no hay prestación de servicio y no hay puesta a disposición del empleador, tengo que preguntarme el por qué se dio esa situación. Si la situación que ocasiona la no prestación no tiene una protección expresa en la ley, hay que descontar los días de inasistencia. ¿Se entiende? Tenemos licencia por enfermedad, Está protegida, no presta servicio. no presta servicio pero cobra. Ahora, le agarró el San Lunes, agarró un fin de semana largo, tuvo
un embotellamiento el fin de semana y el lunes se le ocurrió no ir a trabajar porque no quiso, no pudo levantarse porque estaba dado vuelta como un taxista que entró con 2.05 de alcohol en sangre en contramano por la ruta 9. ¿Eso pasó? Sí. Capaz que me cambió. Tiene que haber prestación opuesta a disposición, pero si no la hay, me pregunto por qué. Porque la respuesta me la va a dar la ley. Si tiene una protección especial, estoy obligado igual a pagar. Ese es el caso de una licencia por enfermedad. No es el caso de una inasistencia injustificada. En ese caso, estoy habilitado a descontarle. ¿Estamos? Profe, y los feriados nacionales y provinciales también. Lo mover la clase de jornada. ¿Está? Pero ese está protegido. No hay prestación de servicio, pero se paga. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Es una regla de oro. Si van a empezar a hacer una liquidación, tienen que saber qué ha pasado en el mes. Si lo trabajo completo, obviamente no hay problema. El problema viene cuando en el medio pasó algo. Hay que analizar qué pasó. Vamos a ver el ejercicio. Vamos al ejercicio. No tenemos... No lo voy a hacer leer, pero ya estoy nervioso. Fecha de ingreso 13 de mayo del 2011. ¿Qué más? Vendedor B del convenio colectivo de empleados de comercio y actividades civiles, el 130 del 75. Ya tengo la categoría. ¿Va? No registren asistencia en los periodos a liquidar. Establece el convenio colectivo dos tipos de adicionales convencionales, el adicional por antigüedad y el adicional por presentismo. Condiciones: adicional por antigüedad 1% por año aniversario sobre el básico. Presentismo 8,33%, en realidad el convenio colectivo dice la 12ª parte, sobre la remuneración devengada. ¿La base para calcular los adicionales es la misma? No. Antigüedad dice sobre el básico. El presentismo que sobre toda la remuneración. Las bases no son las mismas. Primer detalle. Insisto en que tienen que leer con cuidado y con detalle, porque todos los datos que necesitan van a estar en el enunciado. La condición para cobrar el adicional por presentismo. Dice, esto textual del convenio: para ser acreedor al adicional por presentismo, el trabajador no podrá haber incurrido en más de una ausencia en el mes, no computándose como tal las debidas enfermedades, accidentes, vacaciones o licencia legal o convencional. ¿Qué está diciendo? Tradúzcanmelo. Eso está diciendo. Puede tener una inasistencia injustificada y vuelva a cobrar el presentismo. Y le hago una pregunta sobre el valor del mes. No, por el valor del mes menos el día que ha faltado. Si estoy habilitado a descontar la injustificada o no. Esas son las cosas que tienen que empezar a dar cuenta. Echamos, ahí no está puesto, porque no es el caso. Por eso les pregunté nada más. Vamos hasta acá. La idea de esto es mensualizado de jornada completa de comercio vendedor B. Yo les pasé en el material las escalas salariales. ¿Cuántas hojas tienen las escalas? 230 hojas tiene la preparación. ¿Alguien la abrió? No. La idea es, ustedes tienen la siguiente planillita. Está el Excel, lo pueden cargar ustedes. ¿Cómo arranca la tarea? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se le ocurre? ¿Por dónde arrancamos? Por él. ¿Y qué datos tengo yo para buscar el básico?
El convenio colectivo tengo, ¿cuál dice que es? El de comercio de 130. ¿Y otro dato me da? La categoría vendedor B. ¿Y qué otro dato me da? Que no tuvo asistencia en el mes, dice. ¿Estamos? O sea que el mes lo trabajó completo y normal. Fácil. ¿Estamos ahí? ¿Cómo funcionan las escalas salariales? Ustedes tienen 230 hojas. ¿Por qué? Porque cada categoría está discriminado por mes los básicos. Entonces, van a tener que buscar vendedor B, el básico de julio 2025. Cuando vamos a hacer agosto, tendré que buscar el básico de agosto. Cuando haga septiembre, buscar el básico de septiembre. ¿Por qué? Porque todos los meses cambia el valor del básico para el comercio. Si viviéramos en un mundo ideal sin inflación, esto no pasaría y tendríamos un valor de básico del año redondo. ¿Alguien se acuerda de eso alguna vez? Hace 20 años venimos jugando inflación. ¿Estamos? Si en algún momento logramos estabilidad y no hay paritarias que ajusten salario, vamos a tener una sola escala que vamos a usar todo el año. Hoy por hoy estamos todos los meses cambiando los valores. ¿Alguien abrió el archivo ahora de los que están con computadora? ¿Sí o no? Si no lo van a poner ahí ustedes, vamos a hacer tarea para ustedes, ¿no? Lo hagamos con cualquier número. Si el básico de julio del vendedor B de comercio es 1.000.000 de pesos, ese valor lo voy a informar acá. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta que sigue es, ¿qué tipo de remuneración era el básico? ¿Principal o accesoria? La principal. ¿En dinero o en especie? En dinero el 100%. Nada dice el ejercicio de que se pague en especie. ¿Está? ¿Qué más dice el ejercicio? Che, pero este convenio colectivo en particular tiene dos adicionales. El adicional por antigüedad y el adicional por presentista. ¿Nos dice cómo calcularlo? Bueno, ¿quién me dice cuánto sería la antigüedad si el básico es 1.000.000? Mi hijo, en cuarto grado, ya sabía hacer regla de 3 simples. Creo. Y varias otras cosas, ¿no? ¿Estaba junto con el Excel PDF? ¿No está? No, lo subí a los dos puntos, bueno, lo subo. Por aparte, estaban los dos. Se los muestro. Escala. Igual está en internet. Se supone. 230 hojas. Todavía no les mentí en nada. Ustedes buscan la categoría y el mes al que corresponde. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Vendedor B? Julio. Así usamos el mismo. ¿Cómo? ¿Cuánto? Muestranza septiembre. ¿Ahí lo encontró? Esto es así, ¿no? Es prueba y error hasta que lo encontramos. No hay otra forma de buscarlo. Control F pone el vendedor de arriba y de acá. Por ahí tienen 500 hojas y van a estar en el otro. Acá arribita hay una opción que dice buscar. Si no van a leer las 230 hasta que lo encuentren. ¿Alguien lo encontró? ¿1.000.000? Pues, ¿y cuánto daría la antigüedad para eso? Esperen. Les dije, háganme
en cuenta que es 1.000.000. ¿Cuánto le daría la antigüedad si fuese 1.000.000? Si fuese 1.000.000, Si fuese 1.000.000 redondo, ¿cuánto da? Esto tomamos en el parcial, ¿no? 10.000. ¿La antigüedad? No, si es 1% por año de antigüedad y entró en el 2011. Ah. Si no se despiertan, ¿cuánto daría? Profe, y la... 10.000 es un año. Y si la antigüedad corre desde el 2011 a mayo del 2025, ¿cuántos años pasaron? 14. Yo acá arriba, como recordatorio, como el 14. ¿Y cuánto dijeron del básico? 1.072.000. ¿Así era? ¿Cuánto? Sí, yo me busco el dedo. No importa el valor, la idea es el cálculo. Yo le puedo dar un Excel muy bonito que calcule solo. Le pueden pedir a la inteligencia artificial que le calcule y le lo calcula mal porque todavía no sabe. Eso es lo más entretenido. Bueno, acá es usar un sistema de liquidación. Y el sistema de liquidación va a hacer lo que ustedes les digan que tiene que hacer, porque la automatización parte de parametrizarlo y la parametrización no la hace el sistema, la hacen ustedes. Entonces, si no se han percatado de que entran en el 2011 y estamos liquidando 2025, se están comiendo la antigüedad. Primer detalle. ¿Está? ¿Qué decía, aparte de la antigüedad, qué otro adicional tenía? El presentismo. Pero dijimos que había un detallecito. En la antigüedad se calculaba sobre el básico, pero el presentismo sobre toda la remuneración liquidada. Y en este caso, ¿qué es toda la liquidada? Básico más antigüedad. ¿Estamos? Básico más antigüedad por el 8.33 está dando el valor del presentismo. No importa el valor que pongan en el básico. Después lo buscan en la escala y lo ponen bien. Pero yo quiero que entiendan cómo se calcula. Volvemos a la base. ¿Cuál es la remuneración principal? El básico. Si el convenio no dice nada, yo no tengo que liquidar más nada. Pero me dice sí, paga antigüedad y sí, paga presentismo. Cumple los requisitos y sí, la antigüedad, ¿cuál es el requisito? Seguir trabajando y acumulando tiempo de servicio. Es el único requisito. Y el detalle, la antigüedad sobre el básico, el presentismo sobre todo, sobre toda la remuneración. ¿Vamos? Si no se toma el trabajo de leerlo bien, la liquidación no va a salir. ¿Estamos hasta acá? Ese trabajo lo completan con agosto y con septiembre. Buscan la escala y cargan el importe de básico para julio, agosto y septiembre. ¿Ahí qué hicimos? ¿Qué liquidamos? Sueldo bruto. La remuneración bruta. En este caso sí podemos decir sueldo bruto, ¿por qué? Porque es una remuneración principal por tiempo y la unidad de tiempo es el mes. Entonces, correcto decir que es un sueldo. ¿Estamos? Sueldo bruto, remuneración bruta. Y les traigo ya el concepto. Remuneración bruta es la remuneración completa del trabajador previo deducciones. ¿Estamos? Si no logran llegar a ese valor de remuneración bruta, lo que hagan después con los descuentos me tiene sin cuidado. ¿Por qué? Porque todos los cálculos de todos los institutos del derecho laboral se hacen sobre la remuneración bruta. Aguinaldo, ¿sobre qué calculo? ¿Bruto o neto? Bruto, se lo acabo de decir, brutos. Vacaciones, ¿sobre qué se calcula? Bruto. Horas extras, ¿sobre qué se calcula? Bruto. ¿Estamos? Por eso necesitan saber y poder diferenciar bruto de neto.
El único caso que nosotros tomamos la remuneración neta como parámetro es para los embargos por cuota alimentaria. Cualquier otra referencia para hacer cálculo es remuneración bruta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió todo? Esto es, ¿no? Ahí vamos a hablar un mismo idioma. Esta es la parte más importante. Después vamos a ver en los descuentos. Tienen una complejidad no demasiada, pero todo el proceso de liquidación, la parte gruesa, está llegada a la remuneración bruta. ¿Está? Acá hicimos eso solamente. La principal es básico. Metimos dos adicionales del convenio. Y ahí tienen escondido una columnita que lo vamos a ver después, que es el feriado. Trabajado o no trabajado. Complementaria. Remuneración accesoria. ¿Qué más puede aparecer acá? Licencias, horas extras, aguinaldo. Necesitan siempre partir del cálculo de remuneración bruta bien hecho. Esa es la esencia. ¿Estamos? En los exámenes, salvo los que rinden libres, que les pedimos un examen de 10 para que les pongamos un 4, son exámenes que tienen que ser perfectos, pero en los parciales sí podemos tomar el tiempo de ver algo de procedimiento. Si los cálculos dentro de todo están hechos a conciencia, pero se han equivocado, por ejemplo, han agarrado la escala y en vez de la de julio nos habla de agosto. Entonces todos los cálculos le van a dar mal. Le va a dar mal la antigüedad, le va a dar mal el presentismo, le va a dar mal el bruto, le van a dar mal los descuentos, le van a dar mal el neto. Pero si el proceso de cálculo de antigüedad estaba bien hecho, el proceso de presentismo estaba bien, definieron brutas, sacaron bien los descuentos, sí se tiene en consideración. ¿Estamos? Necesitamos que entiendan los conceptos, no que hagan automáticas las cosas. ¿Se entendió este trabajo? Lo completan hasta ahí, no se adelanten. Ahora, volvemos al material, así les queda para hacer después el otro ejercicio. Vamos a ver aguinaldo y con eso terminamos la clase de hoy. ¿Qué tipo de aguinaldo? ¿Qué tipo de remuneración era? Accesoria, complementaria. Sueldo anual completo. Que tiene 4 patas, cola y labra, ¿qué es? Se autopercibe. SAC, sueldo anual complementario. Es una remuneración accesoria, complementaria, diferida, de devengamiento periódico, que se paga semestralmente a su proporción. Ah, la miércoles. ¿Por qué es diferida? Porque la pago en junio y en diciembre, pero a partir de la prestación del semestre pasado. Yo veo qué pasó entre enero y junio para pagar la de junio y veo qué pasó entre julio y diciembre para pagar la de diciembre. Se devenga, de devengamiento periódico. Cada día de prestación de trabajo, cada hora de prestación con remuneración ya genera derecho a aguinaldo. Trabajó un día y se fue o lo fui. ¿Le tengo que pagar aguinaldo proporcional? ¡Sí! Se devenga mes, día u hora. Trabajó una hora y ya generó una hora de aguinaldo, aunque sean 20 centavos. Siempre hay aguinaldo. ¿Verdad? Concepto siempre, siempre, siempre remunerativo. ¿Qué significa? Que lleva aportes y contribuciones. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sigamos. Esta es la definición que da el 121 de la ley, que es la forma vieja en que se lo calculaba. Eso queda ahí como historia, nos vamos al siguiente, que tenemos la ley 23041 del año 84, que es la que está vigente, que nos dice cómo se calcula.
No se calcula como ustedes tengan ganas, se calcula como dice la ley que se debe calcular. Será pagado sobre el cálculo del 50% de la... ¿Y por qué está en rojo, Y está en mayúscula? rojo, mayúscula, Y subrayado. subrayado. Ahí usted tiene el rastreado. Y si tuviese mi emoji sería un... Un corazoncito, lo que debe decir por Podemos favor. poner un corazoncito. ¿Por qué es mayor? La calavera. Para los trabajadores va a ser un corazón. Sí, La Es la mayúscula Por el tema de inflación. sí, sí, cuando se lo piensa por una cuestión inflacionaria, que tome siempre el mayor. ¿Mayor es lo mismo que mejor? No, bajo ningún punto de vista. El mayor lo que dice es un parámetro cuantitativo. Barré el semestre, la mayor del semestre, esa es la base del aguinaldo. No importa qué tiene adentro. Mayor. No dice mejor, mayor. Barro los 6 meses, busco la mayor y esa uso para calcular. ¿Y cómo se calcula? La mitad. Dificilísima la fórmula. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando dice mayor remuneración mensual. Entonces yo tengo que revisar enero, tengo que revisar febrero, tengo que revisar marzo. ¿Cuál remuneración? Lo dije hace un ratito. La bruta. Remuneración bruta, no la neta. ¿Estamos? La neta dicen que Sí, la imagen. ¿estamos hasta acá? Pero no ven examen y calculame. Ah, no, pero si están saliendo bien. Ah, sí. ¿Pasó? Esa es la cosa. ¿Estamos hasta acá? La mitad de la mayor del semestre. Se acabó la historia, esa es la fórmula. Ahora, si liquidé mal el semestre, voy a liquidar mal el aguinaldo. Primer detalle. El otro detalle es que la ley manda a pagar proporcional, dice, al tiempo trabajado en cada uno de los semestres en que se devenguen remuneraciones computables. ¿Qué me está diciendo? Si el devengamiento periódico y el trabajo de 1 hora ya genera aguinaldo, lo que me está diciendo es, pero revisá qué pasó en el semestre, de enero a junio, mira las remuneraciones computables y fíjate de proporcionarlo al tiempo de trabajo. ¿Qué me está diciendo? Si entro a trabajar en marzo y yo me pongo en junio a liquidar el aguinaldo, la fórmula es la mayor dividido 2. Sí, pero proporcional a los meses que trabajó de marzo a junio. No tengo que computar lo que no hubo, ni servicio ni remuneración. ¿Se entiende eso? Sigamos. Ahí tienen los casos en que se va a liquidar proporcionalmente. Inicio de la relación laboral que no coincida con el primer día del semestre. Entonces, si no arranca a trabajar el 1 de enero y empieza el 15 de enero, ¿le pago aguinaldo en junio? Sí, pero tengo que sacar del cálculo los primeros 14 días que no trabajó. Ahí hago una proporción. ¿Se entiende eso? Eso es. Pasa lo mismo con la extinción de la relación laboral porque normalmente no se extingue el 30 de junio y el 31 de diciembre. Ojalá fuera tan fácil. Caso de licencia por maternidad, que es un caso especial, la licencia por maternidad genera una asignación familiar. Si digo que es una asignación familiar, no es remuneración. Y si no es remuneración, no puede ser base de aguinaldo. Con lo cual, si la trabajadora está con licencia por maternidad, el tiempo que dura la licencia no se computa los efectos del aguinaldo, ni lo que cobre por ANSES. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de licencia por maternidad? En total 90 días. Lo vamos a ver. Si los 90 días caen todos juntitos en el mismo semestre, ¿qué tengo? 3 meses en licencia y 3 meses trabajando. ¿Qué remuneración tengo que revisar? Los 3 meses que trabajó, de los 3 meses que trabajó, ¿cuál como La mayor. mayor que bruta? La divido en 2. ¿Y cómo la proporciono?
Por 3/6. 3/6. 3 meses de 6. Hacéselo rápido el cálculo y no con los días exactos del semestre. ¿Entendió eso o no? Si no saben hacer una proporción, estamos en el horno, alumnos de ciencia económica. Sigamos. Fecha. La ley manda pagar el 30 de junio y el 18 de diciembre. Cierta parte de la doctrina dijo, pero el emperador se toma la dispensa de pagarlo dentro de los 4 días hábiles que dice la ley. Bueno, eso lo dice para la remuneración. Para el aguinaldo dice lo tenés que pagar el 30 y lo tenés que pagar el 18. Y hay que pagarlo el 30 y hay que pagar el 18. O antes. Antes hay ningún problema, pero no después. Ahora, el del 30 de junio medio que está fácil. ¿Por qué? Porque se supone que se trabaja junio, liquido junio y tendría el dato del semestre completo. ¿Es así o no? ¿Y qué pasa si yo tengo que pagar el 18 de diciembre sobre una remuneración que no conozco de diciembre? ¿No cerró el mes? ¿Qué sé yo cuánto le va a dar? ¿Cómo se hará? La respuesta está ahí, pero piensen un poco, piensen un poco. Dice, estime el valor de diciembre. La ley dice, che, liquida diciembre normal, con diciembre liquidado es una preliquidación, ¿no? No es la liquidación real. Con esa, juntaste los 6 meses que tenés que revisar. Busca la mayor, la dividís por la mitad y si hace falta la proporcional. Pero, si cuando liquidas diciembre resultó que esa estimación estaba mal y diciembre terminó siendo la mayor, tenés que ajustar el valor del aguinaldo y pagar la diferencia junto con la remuneración de diciembre y si es mensualizado hasta el 4 día hábil de enero. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bonita. Realmente lo que se hace es revisar Solamente el reajuste, obvio. solo el reajuste. Lo otro no, pues, trabajamos en la estimación. El 18 se paga, lo otro es el reajuste nada más. ¿Qué hacemos normalmente? Usamos solamente los 5 meses que tenemos. Tenemos liquidado julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. De esos 5 buscamos el mayor, calculamos la mitad y la proporción y pagamos. Y cuando liquidamos diciembre, revisamos. Y si diciembre termina siendo la mayor, lo ajustamos. Y en algunos casos no hay ajuste. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esa es la forma práctica, pero la ley dice, no, vos deberías estimar diciembre y si eventualmente hay una diferencia la pagas. Pero no le cuenten a los jueces y a los abogados que no hacemos la estimación de diciembre. Está bien lo que vos, la práctica es esa, calcular julio, agosto, septiembre, octubre, hasta noviembre. Y... corto, liquido el 15, pago el 18, liquido diciembre, reviso y hasta el 4 de enero pago si hay una diferencia. Es más práctico. Y no tengo problema. Seguí nomás. Así terminamos con esto. Estamos viendo que tiene 2 componentes el aguinaldo. El componente monetario, que es la remuneración bruta, ¿estamos? Y un componente tiempo. El componente tiempo queda diluido cuando decimos lo dividimos en 2 por el semestre, y si no pasó nada, no hacemos más nada. Pero dijimos, para hay que revisar qué pasó en el semestre. Y si hubo situación de inasistencia, revisar qué tipo de inasistencia es. ¿Por qué? Porque eso me va a obligar a proporcionar, es lo que decía la ley, será proporcional al tiempo de trabajo. Entonces, que haya estado de enero a junio no garantiza que haya trabajado y haya tenido remuneración de enero a junio. ¿Se entiende eso? Es el concepto de maternidad. Por eso está ahí como ejemplo, dice, en supuestos de licencia o receso que no generan derecho al cobro de remuneración, ejemplo,
maternidad, excedencia, licencia sin goce de sueldo, reserva de puesto, no se computa como tiempo trabajado. Entonces, cuando no computa tiempo, automáticamente me tiene que venir a la cabeza proporción. ¿Estamos? Ahí está la fórmula, porque a usted le encanta ver la fórmula. La M, ¿qué significa? Rápido, mayor. Remuneración del semestre a la mitad y proporcional es la mayor del semestre a la mitad por los días trabajados sobre los días corridos. Esa es la fórmula de proporción. ¿Está? ¿Cuándo la uso? En todos los casos que la necesite. La fórmula es la misma. ¿Vamos? Casos especiales, como para que les quiera ir explicando. Ya vimos lo de maternidad, dijimos no es tiempo de servicio. Trabaja menos de un mes. ¿Le corresponde aguinaldo? Sí, hemos dicho que sí. En ese caso no se calcula la mitad y la proporción, se calcula directamente una doceava parte de esa liquidación. Y ese concepto también lo usamos cuando hacemos el aguinaldo sobre el concepto indemnizatorio en algunos casos. Quédense con esa doceava parte en la cabeza. Un caso particular, trabajador jornalizado. ¿Qué dijimos del jornalizado? ¿Cómo cobraba? La principal era por tiempo o resultado. Tiempo. Y el módulo tiempo era horas o días. Entonces, por ejemplo, en rurales dice, trabajó este mes 22 días. Liquido 22 por el valor de jornal y le pago. El otro mes trabajó 24. 24 jornales por el valor de jornal y le pago. Y ese jornal que nosotros hemos visto de la resolución. Comparado con el mínimo vital de siempre. Ahora, para el cálculo del aguinaldo, a mí no me interesa ese dato, tomo el valor de la liquidación del mes. No importa si liquida 21, 22 o 24. Trabajador jornalizado se aplica la regla general sin importar la cantidad de tiempo que se trabajó dentro del mes, siempre que el mes haya trabajado completo. ¿Está? ¿Se entiende eso o no? Sí. ¿Por qué? Porque el jornalizado, al ir de la mano del calendario, los sábados y domingos no se trabaja y no se paga. Entonces, dependiendo cómo caen en un mes o en otro, puede cobrar un mes más y otro mes un poco menos, pero los efectos del aguinaldo tomamos el mes entero, no la cantidad de horas o días trabajados dentro del mes. ¿Se entiende eso? Eso es importantísimo para el aguinaldo. Creo que con eso terminamos y quiero que les dejo planteado el ejercicio. A ver. ¿Sí? Les planteo el ejercicio. Ustedes terminan de hacer julio, agosto y septiembre con el básico de julio, agosto y septiembre. Y el ejercicio es calcular el valor del aguinaldo con estas remuneraciones como parámetro. ¿Está? Y dice como si hubiese renunciado el 30 de septiembre. ¿Se entiende qué tienen que hacer? Digan no. Vale, hay que calcular el aguinaldo al 30 de septiembre, que es la fecha de cese. ¿Qué significa? Y hay que hacer una proporción. ¿Y qué dato tengo yo para revisar? Julio, agosto y septiembre. ¿Cuál tengo que tomar? La mayor. Dividido 2 y multiplicada por la proporción. ¿Cuántos meses trabajó? 3. 3 sextos. 3 sextos. En el ejercicio está hecho con días. Cantidad de días corridos del semestre con cantidad de días trabajados en el subterráneo. ¿Está? Ese es el segundo ejercicio. Y más abajo hay ejercicios que si tienen ganas los hacen. Lo han puesto de adicional. Cada uno Para practicar. es para practicar. Yo les recomiendo que tengan. Yo lo recomiendo. No, Y los padres porque siempre después lo recomiendan. no, porque después cuando vengan a la vez de marchar, no practicar. Fíjense, el ejercicio A1 es el bruto, que es lo que acabamos de hacer. Bruta de julio, agosto y septiembre. ¿Está? El ejercicio A2 es el valor del aguinaldo a
a partir de esos datos y como si la denuncia fuera el 30 de septiembre. Queremos que hagan una ejecución, ¿sí? Y los ejercicios adicionales, si quieren, son independientes, ¿no? Los amarillos no tratan de hacerlo. El B1 es trabajador de comercio, vendedor B, pero que entra a trabajar el 13 de julio. Lo que quiero que liquiden, julio. ¿Qué hay que hacer? Pues, no, paga el 30, se entró a trabajar el 13. Segundo ejercicio, independiente, otro. Le informan 3 días de inasistencia injustificada al trabajador del ejercicio 1 en agosto. Entonces, si ustedes ya tienen la aplicación de agosto hecha, ¿qué les cambia este dato? Antes del presentismo. El básico, si el básico responde a 30 días, 31 días del calendario y no trabajó 3, ¿qué tengo que hacer? Hay que restar los 3 días. No puedo publicar la cancha. Y aparte, lo ha dicho la compañera, y otro detalle. Presentismo, dice, hasta una se permite para que lo cobre. Si 3 veces no fue a laburar, no lo cobra. No lo cobra, no cumple el requisito. ¿Estamos de acuerdo? Eso le queda de tarea. El que tenga ganas lo hace y el que no. Y bueno. Para arrancar la clase, probablemente les traiga la solución para que vean el número directamente, como para que se queden tranquilos. ¿Tá? Lo que yo necesito es que entiendan los conceptos. ¿Vamos? Y hagan el ejercicio para que compare con los resultados finales. A conciencia. Y cuando estén haciendo, las dudas que les salgan, anótenlas. Podemos mandar de hecho la ley, pero pregunten, no se queden con dudas. Esta es la parte básica, la esencial. ¿Sí? ¿Vamos?